Buenas tardes, furros veganos con influencias maoístas que reivindican con orgullo su ascendencia centroafricana, víctimas de la gentrificación y el neoliberalismo falangista, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán los detalles de los temas a tratar en el vídeo de hoy, por si fuera de su interés saltarse al punto que más le convenga. En concreto, en el apartado de temas hablaremos de asuntos tan importantes como el peso de la familia, las relaciones parasitarias o de dependencia, las ventajas de la alienación, los trastornos de personalidad dependiente o cómo la falta de comunicación es el primer síntoma de la súbita metamorfosis de alguien dentro del núcleo familiar. Todos ellos temas tratados con magistral ironía en La Metamorfosis de Franz Kafka. La novela que nos trae hoy aquí es uno de esos libros de los que todo el mundo ha oído hablar, pero que ha sido leído por un porcentaje menor de la población, lamentablemente. El protagonista de la historia, Gregor Samsa, es el antihéroe de Kafka por excelencia. Se ha esforzado hasta el extremo del agotamiento para saldar las deudas de sus padres, y su grotesca metamorfosis es la manifestación física de su humillación. Se pueden descubrir varias interpretaciones al analizar esta novela. Cuando se aborda desde una perspectiva filosófica, queda claro que la incapacidad de Gregor para aceptar la realidad de que su individualidad se encontraba en su mente y no en su cuerpo, es lo que finalmente provocó su muerte. Según una perspectiva marxista, la transformación de Gregor de hombre a insecto puede verse como una representación de su papel social como proletario que había estado cumpliendo antes de su transformación como individuo sin nombre que trabajaba bajo el reino opresivo de la burguesía. Si seguimos una interpretación de la condición humana, una alegoría del envejecimiento y un grito de desesperación en una sociedad que se industrializa muy rápidamente. Hay muchas interpretaciones diferentes de la metamorfosis, desde las más específicas, decir que se trata de los peligros del insomnio, hasta algo parecido a Lost, que todo era un sueño. También hay una teoría freudiana que afirma que, en esencia, el libro era la forma que tenía Kafka de vengarse de su autoritario padre. De hablar sobre su incapacidad para comunicarse, de su lucha contra la represión sexual y la culpa, y el trauma familiar que habrían tenido un impacto significativo en la formación de la novela. ¿Y en qué se transforma Gregor exactamente? En el imaginario colectivo, el hombre se transforma en un escarabajo o una cucaracha, pero lo cierto es que Kafka nunca dice qué es, refiriéndose vagamente a él como un insecto o un bicho. De hecho, tuvo fuertes peleas con un editor a quien exigió que en la portada nunca se mostrara el tipo de animal en el que se transforma el personaje. Gregor Samsa, un trabajador insignificante, se despierta una mañana y descubre que se ha transformado en un insecto gigante. Su madre, padre y hermana Grete se dan cuenta de que algo anda mal y llaman a su puerta, pero él descubre que no puede producir habla humana alguna. Y tampoco es capaz de abrir la puerta. Su jefe llega y lo regaña por su tardanza y su comportamiento extraño, incluso sugiriendo que su trabajo podría estar en peligro. Gregor finalmente abre la puerta con dificultad y le da al secretario jefe un largo discurso sobre su comportamiento y su compromiso con el trabajo, pero nadie lo entiende. Su familia está horrorizada por su apariencia y el secretario jefe sale huyendo. Su hermana es la única que parece compadecerse de él. Gregor escucha a la familia hablando de sus finanzas y determina que tendrán que volver al trabajo, ahora que ya no puede mantenerlos. Gregor se siente profundamente irritado y lamenta no poder ir a trabajar para apoyarlos. Con Grete cuidando de Gregor cada vez con más desgana, la familia acepta a 3 huéspedes para incrementar sus ingresos y Gregor se siente aún más ignorado y rechazado. Una noche, Grete toca su violín para los huéspedes y Gregor se ve profundamente conmovido y sale gateando de su habitación, disfrutando de la hermosa música, y su presencia crea una conmoción en la pensión. La familia entra en crisis. Gregor regresa débilmente a su habitación, piensa en su familia con amor y termina por morir olvidado por todos. Kafka nació en Praga, el primero de 6 hijos de una familia de judíos de la clase media.
Prefería hablar y escribir alemán como hacía su familia, aunque la mayoría de los residentes de Praga hablaban checo, una división significativa tanto cultural como políticamente, porque de todos es sabido que el idioma es una forma de segregación más poderosa incluso que el color de la piel. Asistió a escuelas primarias, gimnasio y universidad a pocas manzanas de su lugar de nacimiento. Estudió Derecho y consiguió trabajo en una compañía de seguros a los 24 años, aunque le molestaba tener que trabajar para pagar las facturas. Las cartas y diarios de Kafka revelan que se sentía torturado por un sentimiento de su propia insignificancia sexual y social, aunque para los que lo rodeaban parecía un sujeto sumiso, tranquilo e inteligente. Tuvo varias aventuras amorosas, apasionadas, pero nunca llegó a casarse. Durante su vida se estima que Kafka quemó al menos el 90% de todo lo que escribió, aunque consintió en publicar La Metamorfosis a los 32 años. A los 34 le diagnosticaron tuberculosis que lo llevaría a la muerte 7 años más tarde. Cuando murió, dejó una nota para que su amigo, Max Brod, destruyera todas sus obras restantes. Afortunadamente, Brod ignoró esta solicitud y publicó El juicio, El castillo y América. A pesar de la obra relativamente pequeña de Kafka, se ha convertido en uno de los titanes de la literatura mundial. Y la forma adjetiva de su nombre, kafkiano, ha llegado a significar las frustraciones de la existencia moderna. Kafka vivió una época de enorme tensión en Austria, Hungría y en toda Europa. Durante sus años de formación, el nacionalismo estaba en aumento dentro del Imperio austrohúngaro, lo que llevó a la hostilidad que estalló en guerra cuando Ferdinand, heredero del trono, fue asesinado en 1914. 70 millones de personas, que se dice poco, participaron en la guerra, 9 millones de los cuales murieron, y al final, en 1918, los imperios austrohúngaro, ruso, alemán y otomano se habían disuelto. La guerra también fue significativa porque muchas tecnologías se utilizaron por primera vez, como tanques, aviones, gases venenosos y nuevas formas de artillería, lo que daría como resultado una escalada de destrucción previamente inimaginable. Kafka no luchó en la Primera Guerra Mundial porque, primero, su trabajo se consideraba esencial y, segundo, a causa de su tuberculosis, aunque quería alistarse. Después de la guerra, Hungría se separó de Austria y se hizo comunista. Los eruditos todavía discuten sobre si los escritos de Kafka apoyan al comunismo o lo difaman, o incluso si Kafka tenía afiliación política alguna. En cuanto a su religión, Kafka escribió alguna vez que se sentía huérfano de su herencia judía. Murió antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sus 3 hermanas perecieron en el Holocausto. Leer La Metamorfosis hoy es muy diferente a leerla a principios del siglo XX. Kafka escribió este libro en estilo modernista. El período romántico, que va más o menos del 1790 al 1830, tuvo que ver con los sentimientos, la naturaleza, la melancolía. Muchas historias giraban en torno a las reacciones irracionales y las luchas de las personas por alcanzar el poder y un rango más alto en la sociedad, o la elevación de personas comunes que merecen el amor verdadero, la felicidad o el reconocimiento. El período victoriano, que va más o menos de 1830 a 1900, giró en torno al reinado de la reina Victoria. Los libros de esa época retrataban la explotación, la corrupción. Charles Dickens, Oscar Wilde y Charlotte Bronte son algunos de los escritores más conocidos de este periodo. Pues bien, el periodo modernista prevaleció entre el principio del siglo XX y 1945, principalmente en Europa y en América del Norte. El modernismo, ejemplificado por La Metamorfosis de Kafka, representa una separación intencional de los métodos de escritura tradicionales. Kafka está asociado con el existencialismo, un enfoque filosófico y movimiento artístico de los siglos XIX y XX, cuya idea fundamental es que cada ser humano es responsable por modelar su propio significado. Parafraseando a Sartre, la existencia precede a la esencia. La vida es lo que hacemos de ella.
Tan simple como parece, este concepto desafió audazmente la corriente tradicional que creía que el significado proviene de la religión o de la sociedad. Las obras existencialistas se caracterizan por una sensación de confusión y de desesperación en respuesta a un mundo absurdo e injusto. Junto con la Metamorfosis, el juicio de Kafka demuestra esta postura, en la que una autoridad misteriosa arresta a un tío desventurado que ni siquiera sabe qué cojones ha cometido de crimen. Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky es una novela del siglo XIX que trata temas típicos de Kafka, como la culpa y la aversión. El existencialismo se hizo aún más influyente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y las obras clásicas de este periodo posterior incluyen La náusea, de Jean-Paul Sartre, El extraño, de Albert Camus, y Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Sartre y Camus reconocieron que el trabajo de Kafka había sido una enorme influencia en su obra. Si les gustan las transformaciones absurdas, la cúspide de este género literario se lo lleva El rinoceronte, de Eugene Ionesco, escrita en el año 1959. Si tienen la oportunidad de ir a ver una representación de una obra de Ionesco, no lo duden ni por un momento. Al escribir el guión del clásico de ciencia ficción y terror de 1986, La mosca, David Cronenberg no pudo evitar ver los paralelismos entre su obra y la de Kafka. En una introducción a una reciente traducción de La Metamorfosis, Cronenberg escribió que pensó específicamente en Kafka cuando escribió esta frase para el desafortunado Seth Brundle, interpretado por Jeff Goldblum. «Soy un insecto que soñó que era un hombre y lo amó, pero ahora el sueño ha terminado y el insecto está despierto». La familia. Es posible que no se le haya ocurrido un paralelismo que a mí me resulta bastante obvio entre la historia de Gregor y la de muchos niños que se convierten en adolescentes para horror de sus propias familias. De repente, un buen día, ese hijo tuyo que era tan cariñoso y dócil y se portaba tan bien, se convierte en alguien a quien eres incapaz de reconocer. Se convierte en tu hijo cucaracha. Las hormonas bullen por su cuerpo, sus miembros se vuelven más largos y torpes, su voz se puebla de gallos y su piel de granos. Olores distintos emergen de su cuerpo y su comportamiento se vuelve hosco e insoportable. Cambia su relación con la familia, sus prioridades, su forma de entender el mundo. Los padres a menudo se convierten en carceleros o culpables. Y desde el punto de vista de la familia de Gregor, él, que era un empleado modélico y un miembro respetable de la comunidad, ahora es tan repulsivo que incluso piensan en deshacerse de él. Del mismo modo, las familias con hijos adolescentes se encuentran en la incertidumbre de dejar a su hijo cucaracha comportarse como quiera, explorar el mundo, darse encontronazos con él, respetar sus necesidades de autonomía y autoafirmación, o bien intentar explicarle que no está todavía preparado para la independencia o domarlo todavía unos añitos más. Esta situación provoca en el adolescente una sensación de tensión difusa entre la dependencia de los padres, no solo económica, sino a niveles que incluso no están dispuestos a asumir, como emocional, ideológica, social, y toda independencia que puedan conseguir. Esto es algo que está presente a lo largo de toda la trama de La Metamorfosis, en la que existe un conflicto por parte de los personajes de asumir independencia o dependencia familiar. Y gran parte de los problemas que surgen en el núcleo parten precisamente de esta fuente de tensión. Otra forma de apreciar la importancia del núcleo familiar en La Metamorfosis sería el siguiente. Después de la transformación de Gregor, se vuelve completamente dependiente de su familia, en la forma en que ellos, antes de su transformación, dependían de su salario. Sus sentimientos del deber y la responsabilidad hacia su familia le preocupan mucho más que su extraña situación física. Sin embargo, su hermana Grete, su madre y padre son incapaces de pensar en él de la misma forma que antes. Gran parte de su cambio de actitud se debe a su profundo interés en ajustarse a la norma de la sociedad que los rodea. Grete es la más reflexiva, dejando a un lado sus ideas preconcebidas para traerle la comida podrida que más le gusta, pero aunque Gregor se imagina protegiendo a la familia, no puede pagarle por su ayuda. Cuando se convierte en insecto, su relación con su familia se vuelve desigual, sobredependencia, en lugar de cooperación.
Su falta de libertad, así como las crecientes frustraciones de su familia hacia él, son factores que influyen en su apatía y eventual muerte. Este libro nos enseña que cuando se produce una metamorfosis en el núcleo familiar, una de las primeras víctimas es la comunicación. Desde detrás de la puerta de su habitación, Gregor intenta explicar su situación. Al otro lado de la puerta está su familia, el jefe de personal de su empresa, que ha llegado a casa a preguntar por qué no está en su trabajo. Lo que sale de la boca de Gregor no suena humano para su público. Tanto si hablamos del fenómeno de crecer, como si hablamos de la independencia de situaciones traumáticas o de enfermedades mentales que se pueden dar en núcleos familiares, a menudo todo ello provoca una ruptura de la comunicación. A la persona que ha cambiado le resulta difícil describir lo que ocurre, mientras que a su familia le provoca desconcierto. El relato de Kafka capta muy bien esa experiencia. Al igual que los románticos que idealizaron el acto de retirarse deliberadamente de la sociedad, Kafka, por medio de eventos cuidadosamente orquestados, enfatiza los beneficios curativos de la alienación. A lo largo de la novela, Gregor Samsa encuentra un enorme consuelo en ser rechazado por sus semejantes. Por ejemplo, al comienzo de la novela, afligido por un leve dolor sordo que nunca antes había experimentado, se da cuenta de que su trabajo es agotador e irritante. El dolor que siente como resultado de su transformación alienante actúa como catalizador de su posterior epifanía, que a su vez le da una sensación de esperanza y el deseo de liberarse por completo de los grilletes de su monótona vida. Hay un montón de ejemplos muy semejantes a lo largo del libro. El retrato, la lluvia golpeteando, el hecho de que la concha que tiene en la espalda le sirva de cuna para balancearse cómodamente, un enorme abanico de imágenes que por parte de Kafka sirven para resaltar los beneficios de la alienación. Mientras mira por la ventana de su dormitorio, Gregor, gracias a la luz que fortalece el exterior, ve un hospital que antes de su transformación alienante solía molestarlo. Y sin embargo ahora le proporciona esperanza y salud. Y ocurre justo después de que Gregor se encuentre con las reacciones negativas de su familia por primera vez. De este modo, Kafka ilustra claramente el hecho de que la alienación da paso a una curación y a una recuperación. A lo largo de la novela, Gregor se da cuenta de que su vida necesita urgentemente un replanteamiento. Un análisis de las imágenes y el simbolismo que aluden a la recuperación, la comodidad y el renacimiento expone aún más la naturaleza aliviadora de la alienación de Gregor. Quizá el último testimonio del beneficio de la alienación es el estado de meditación vacía y pacífica en el que se encuentra antes de exhalar su último aliento. Simpatía, dependencia y responsabilidad. Aunque la familia de Gregor primero se ocupa de su metamorfosis con preocupación y simpatía, al final de la historia en realidad son más felices después de su muerte. La historia habla de los roles cambiantes de la dependencia y la simpatía. Al principio, el dependiente, Gregor, se gana la simpatía de su familia, que intenta responsabilizarse de él. Después, se cansan de sus responsabilidades hacia él, y la pérdida de simpatía de la familia por Gregor se debe al problema financiero que les ha causado y la forma en que los avergüenza frente a los invitados, pero el mayor obstáculo a su simpatía es su pérdida de forma y comportamiento humanos. Grete es el personaje con mayor simpatía por Gregor, pero incluso ella llega a su límite después del desastroso concierto de violín. El período modernista al que pertenece este libro se caracteriza por una incipiente curiosidad por los perfiles psicológicos. Es la época en la que, por ejemplo, el cocainómano Sigmund Freud publica sus escritos y se sientan las bases de la psicología moderna y de los experimentos que vendrán después, torturando ratas y perros y alumnos de psicología de forma aleatoria. La metamorfosis, curiosamente, se centra en el fenómeno de las personas dependientes. La familia de Gregor es dependiente, y luego él se convierte en un trastorno de personalidad dependiente de manual. Las personas con trastorno de personalidad dependiente se vuelven emocionalmente demasiado dependientes de otras personas y hacen un gran esfuerzo tratando de complacer a los demás. Tienen por norma general incapacidad para tomar decisiones y siempre exigen consejo de los demás, incluso para las situaciones más cotidianas.
evitan las responsabilidades del mundo adulto, sienten un verdadero pavor al abandono y una sensación de devastación profunda cuando las relaciones se terminan. Resultan hipersensibles a la crítica y usualmente demuestran un profundo pesimismo y falta de confianza en sí mismos. Igual que ocurre al protagonista insecto, sienten dificultad para manejar la soledad e incluso toleran el maltrato y el abuso de sus semejantes. Es curioso cómo un perfil psicológico puede llegar a dar para una novela entera, ¿verdad? El análisis temático de la metamorfosis ha tendido siempre a centrarse en la naturaleza psicoanalítica y simbólica o alegórica de la historia. Aunque las evaluaciones de la narración varían, muchos comentaristas consideran que el tema de la alienación de la humanidad es el centro de la historia e interpretan la transformación de Gregor como una especie de cumplimiento de los deseos o como una metáfora extendida. Los críticos, que perciben la metamorfosis como una forma de cumplimiento de deseos por parte de Gregor, encuentran en el texto pistas que indican que estaba profundamente resentido por tener que mantener a su familia. Deseando a su vez ser alimentado por ellos, se convierte en un parásito. La completa dependencia de la familia y del empleador de Gregor, por tanto, se ve como una lámina irónica frente a la realidad de la transformación de Gregor en un parásito. Muchos críticos que abordan la historia de esta forma creen que el énfasis principal de la metamorfosis no está en Gregor, sino en su familia, ya que abandonan su dependencia de él y aprenden a ser autosuficientes. Una interpretación de la historia sostiene que el título se aplica igualmente a Grete, la hermana de Gregor, que pasa de niña a joven durante el transcurso de la narración. Otra visión de la transformación de Gregor es que se trata de una metáfora extendida, llevada del concepto abstracto a la realidad concreta. Atrapado en un trabajo sin sentido y aislado de los seres humanos que le rodean, Gregor es considerado un insecto por él mismo y por los demás, así que se convierte en uno. Y quizá ahí mismo radique el ingrediente fundamental del éxito de este libro, que 100 años después sigue siendo tan punzante como antaño. Al final, muchos de nosotros nos hemos sentido insectos en este mundo de mierda que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Hasta aquí el análisis de La metamorfosis de Franz Kafka. Intenten ustedes ser felices y si no lo consiguen por métodos convencionales, el siguiente libro a analizar será El amor en los tiempos del cólera. Hasta entonces, bendiciones y buenas noches, aliades.